Aspectos relevantes en las perspectivas de género. Mi grupo está conformado por Hortensia Consuegra Lozano, Marco Rivero Aguirre, Geraldine Cantillo Pacheco y quien les habla, Serley Pérez Solórzano. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de Educación y de la Maestría en Educación. A continuación vamos a abordar el tema sobre perspectiva de género. Por ello es importante empezar definiendo el concepto de género. En este sentido, el género es considerado como una construcción social en la que cada persona asume los roles culturales con los que se siente identificado. Este término es utilizado como un sustituto de sexo, el cual hace referencia al sexo biológico asignado en el momento del nacimiento. Para entender esta cuestión del género y de la perspectiva de género, es importante identificar algunos términos como sexo biológico, que hace referencia al sexo con el que hombres y mujeres llegan al mundo, que es determinado por los cromosomas XX o XY para el caso masculino. Y a lo largo de la historia ha definido roles sociales como lo público y lo privado, la heteronormatividad según la cual se ha tenido que estructurar toda la sociedad y el falocentrismo, que es el que dio pie para que se diera una cultura patriarcal, especialmente en la cultura occidental. En cuanto al tema de la identidad de género, se trata sobre las vivencias internas e individuales del género tal y como una persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, la identidad de género es como cada persona se siente identificada, sea relacionada con los roles de su sexo biológico o no, y está expresada de algún modo por esa persona. Otro término importante es la orientación sexual, que hace referencia a la capacidad, independientemente del sexo biológico y de la identidad de género de una persona, para sentirse atraída emocional, sexual y efectivamente por persona. Es decir, esta hace referencia a la parte afectiva de cada persona, si se siente atraída por personas de sexos opuestos o personas del mismo sexo. Seguidamente está el concepto de expresión de género, que hace referencia a la forma en cómo cada persona expresa su género a través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades, y depende de cómo es percibida por la sociedad lo femenino, lo masculino o en algunos casos lo andrógino. Entender todos estos conceptos es importante porque el ser humano es la combinación de todos los elementos: sexo biológico, identidad, expresión de género, orientación sexual, y se trata de características que son independientes y que juntas nos definen. Reconocer la diferencia entre ellas y entender sus posibles combinaciones es extremadamente importante para poder construir una sociedad más tolerante y comprensiva en la que todas las personas puedan expresar plenamente su sexualidad e identidad. Asimismo, es importante entonces llegar al tema de la perspectiva de género, la cual, según autoras como Nova, la perspectiva de género es un instrumento que tiene como objetivo la transformación de la sociedad y la modificación de las condiciones sociales que perpetúan la subordinación de la mujer. Se trata de conseguir que tanto ellas como los varones participen en las distintas facetas de la vida en un plano de igualdad, es decir, sin reglas rígidas de género. Por ello, el campo de la acción en la perspectiva de género abarca diversos ámbitos como, por ejemplo, el educativo, el familiar, el laboral, el político, el legislativo, entre otros. En este sentido surgen diferentes interrogantes que se abordarán a lo largo de la exposición. El primer interrogante es: ¿cuál sería la construcción histórica que conllevó al abordaje de la perspectiva de género? A continuación se hará un breve recorrido histórico para conocer los distintos momentos históricos en que se dio pie para la formación o el pensamiento en clave de género.
Los roles de género en las primeras sociedades. Bueno, estos roles eran asignados según el sexo biológico. En el pasado a las mujeres se les vinculó solamente con el espacio del hábitat. Eran vistas como acompañantes y objetos sexuales y su principal rol era la reproducción. No obstante, con los hombres la situación era diferente. A ellos se les otorgaba el derecho a dominar por una supuesta superioridad biológica y social. Esta diferencia de quienes deben salir del hogar a buscar el sustento y quienes deben quedarse en el cuidado de los hijos establecen los primeros indicios de una organización social y política que hoy conocemos como mundo público y privado, lo cual llevó a que muchas sociedades implementaran una dominación física y sexual y social que certificaba el control de la mujer por parte de los hombres. Se empieza a interponer la idea de la supuesta debilidad física de las mujeres y del papel del protector y el proveedor de los hombres. En este ejercicio de dominación masculina y de la mano con la adquisición de la propiedad privada, se empezó a instaurar una dominación ya no solo sobre las mujeres, sino también sobre los iguales, lo cual desencadenó en una sociedad meramente patriarcal. Es decir, ya no solamente se trataba de que los hombres dominaban a las mujeres por los roles biológicos, sino que el hombre empezó a dominar al otro hombre principalmente por la adquisición de la sociedad privada o como podríamos llamarle por el capitalismo, lo cual llevó a que se desarrollara una sociedad patriarcal. En el caso de la Edad Media, la situación de la mujer no fue muy diferente. Según Duarte y García, en la Edad Media es realmente difícil determinar si una evolución o un retroceso en la situación de la mujer, pues fueron 10 siglos en los que la sociedad, la cultura y las costumbres sufrieron muchas variaciones. Avanzando en el tiempo en la Europa cristiana, la Iglesia fue ganando el poder, entre otros aspectos en el referente a lo moral y el comportamiento femenino. Este orden se reforzó por un sistema social muy rígido de claras diferencias de clases y del papel de las mujeres. Es decir, las mujeres podrían seguir estando en el sector privado, es decir, en el hogar, atendiendo a la crianza de los hijos y las cuestiones de roles domésticos. Ya en la época moderna sí se dieron cambios bruscos y decisivos que hicieron de esta una época de reformas, descubrimientos y revoluciones a escalas mundiales. Pues en este momento histórico ya se empieza a reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad y surgen algunos escritos importantes por parte de algunos autores como Juan Luis Vive, quien consideraba que la mujer debía aprender y ser educada, pues pensaba que a través de la educación ellas podrían adquirir buenas costumbres y vivir de manera decente si encontraban un buen esposo. Si la propuesta de este autor se analizara hoy en día, se consideraría que es algo despectiva, pero en ese momento histórico fue algo trascendental, pues ya él empezaba a hablar de una educación a la mujer, la cual no existía, o sea, las mujeres no tenían derecho a una educación formal. Entonces este autor empieza a plantear esa idea, lo cual la hace trascendente en ese momento. Posterior tenemos a Paulín de la Barré, quien cuestionó el sistema educativo que según él era injusto y discriminatorio para las mujeres. Además criticó de manera tenaz la jerarquización del conocimiento, las prácticas de la ciencia, la estructura y el ejercicio de los poderes públicos y religiosos, así como las ideas dominantes sobre la superioridad de un sexo sobre el otro. Con este autor ya se empieza a hablar acerca de que la no existencia de una presencia femenina en las prácticas científicas, en el ejercicio de los poderes públicos y religiosos, sino que las mujeres siempre estaban encargadas a roles diferentes a estos y estos eran un espacio en el que solamente se encontraban la presencia masculina. Por tal motivo, este análisis que empieza a hacer este autor también resulta importante en ese momento. Otro
autor relevante para esta época sería Antoine de Condorcet, quien elaboró un programa de instrucciones hacia un sistema educativo francés en el que se ofrecía a ambos sexos la posibilidad de acceder a una educación. También propuso una solución para proporcionar a las mujeres el derecho al voto y a la ciudadanía. Condorcet comparaba la condición social de las mujeres de su época con la de los esclavos. Este político además manifestó que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promovía contradicciones, pues según él, la revolución había traído consigo la idea universal de la igualdad natural y política de los hombres, y negaba el acceso a las mujeres a los derechos políticos y civiles, lo que en realidad significaba negar su libertad y su igualdad respecto a los individuos. Con este autor ya no solamente se plantea la importancia de la educación a la mujer, sino que además se empiezan a vislumbrar problemas ya en torno a los temas de igualdad. Ya él empieza a plantear que existe una jerarquización en cuanto a la estructura y que además eh, los derechos del hombre no abarcan a la mujer. En este contexto surge otro interrogante importante, el cual es cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género. Primeramente, es importante decir que en este contexto de la Revolución Francesa se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inicialmente para mostrar que en una sociedad todos los hombres, en ese momento se pensaba en clave de hombre, todos los hombres tenían los mismos derechos a la libertad, no solamente de pronto los que eran relacionados con la realeza o los burgueses, sino todos los hombres en general. Pero cuando se redacta esta declaración no se tiene en cuenta a las mujeres. Por tal motivo aparece la figura de una escritora muy importante que era Olimpia de Guess, la cual fue la precursora de un discurso en el que se reclamó un trato igualitario de las mujeres con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, públicos y privados, entre estos el derecho al voto, a ejercer cargos en el gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejército, a tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia, y así como el derecho a la educación. Históricamente, en la Declaración de los Derechos al Hombre se vio que, aunque nació con la intención de lograr que todas las personas tuvieran un grado de igualdad en algunos aspectos, no abarcaba a toda la sociedad. Se dejaban por fuera de pronto algunas minorías, como era el caso de las mujeres. Por eso se empezó a redactar el ya no sería la Declaración de los Derechos del Hombre, sino la Declaración de los Derechos Humanos y el Ciudadano, la cual históricamente se ha encargado de velar porque exista un grado de igualdad y de equidad en todos los seres humanos a escalas mundiales. Hoy en día, a través de esta organización o de este movimiento, se han establecido objetivos que se quieren desarrollar hacia más tardar el año 2030 para lograr de pronto que exista un grado más de igualdad y equidad en la sociedad. Entonces, entre estos objetivos está el objetivo número 5, el cual está dedicado únicamente al tema de la igualdad de género, y es un objetivo con el cual se busca contribuir en promover la igualdad entre los géneros, empoderar a las mujeres y garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, difundiendo los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito laboral, comprometiendo el ámbito laboral en la no discriminación y generando oportunidades de testeo, tratamientos oportunos y vacunación, también promoviendo ámbitos laborales más inclusivos con un trato más igualitario.
Ya para finalizar este recorrido histórico, es importante también mencionar los movimientos feministas, como lo son el movimiento de primera ola, segunda ola y tercera ola, en la cual en el movimiento de primera ola se buscaba principalmente era garantizar el voto femenino, el cual le daba ya el rango de ciudadanas a las mujeres. En el de segunda ola se buscaba principalmente el derecho a la educación y el derecho a los cargos, bueno, a tener un empleo digno y público. Y en el movimiento de tercera ola ya se hacía referencia más a los derechos reproductivos, a los derechos de pronto de que las mujeres tuvieran acceso a los métodos anticonceptivos y demás. Cabe mencionar que entre los logros obtenidos por estos movimientos feministas están el sufragio femenino, el acceso universal a la educación superior para las mujeres, derecho a decidir sobre el embarazo y participación en la planificación familiar, democratización de ciertos códigos de vestimenta, medidas de protección para un parto con anestesia y recursos clínicos adecuados, derecho al aborto en algunos países y demás. Finalmente, podemos hacer referencia al último interrogante, el cual es de cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género. Para ello, es importante entender que la perspectiva de género abarca diferentes ámbitos, como ya se dijo antes, el ámbito educativo, el familiar, el laboral, el político, el legislativo, entre otros. Históricamente en la educación, la sociedad y la familia han transmitido valores, costumbres, estereotipos, prejuicios y roles que sobre lo que se supuestamente se debe desempeñar cada género, de manera socialmente impuesta. Sin embargo, las representaciones sobre el género varían de una cultura a otra y de una a otra época que están viviendo una sociedad. Por tal motivo es importante que se revisen ciertos imaginarios aprendidos culturalmente que llevan a situaciones de discriminación e intolerancia y a contribuir a una transformación de pensamiento, para lo cual la educación es una herramienta importante porque nos lleva a pensar críticamente sobre nuestra realidad. Finalmente, es importante decir que una educación con perspectiva de género permite formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender que todas las personas son iguales en derechos y en dignidad, y que de esta manera contribuirá a que se desarrolle una sociedad más justa y equitativa para todos. Cabe decir que entre los modelos educativos por medio de los cuales se puede brindar más acertadamente una educación con perspectiva de género se encuentran las pedagogías críticas, como la educación intercultural, la coeducación y las pedagogías liberadoras, pues estas permiten construir un pensamiento crítico en los estudiantes que los lleve a analizar el contexto social y a pensar en que todos los seres humanos somos iguales y que por lo tanto tenemos derecho a tener las mismas de pronto oportunidades sin importar nuestras características físicas, ya sean raza, sexo, etcétera.